Estamos esperando. Listo, vamos a dar inicio. Bienvenidos a la segunda semana de este capítulo 9. Pues vamos a iniciar con todo para respetar a quienes están ya desde este momento conectados en esta reunión. La segunda semana estaremos viendo la independencia y la revolución. El tema como tal es de la independencia a la revolución. Entonces, vamos a dar continuidad, pues igual que la sesión pasada, pues bienvenidos sean todos. Vamos a ver el encuadre de la manera que vamos a estar trabajando ahorita, que es este orden del día. Vamos a ver las actividades, la forma de evaluar y algunas, pues el contenido general de lo que va a tratar la sesión del día de hoy. Al final una sesión de preguntas y conclusión. Pues les pido que si es necesario alguna pregunta, si tienen alguna duda que pueda surgir durante la exposición, la hagan por medio del chat o levanten la mano o simplemente activen su micrófono para participar. Entonces, hay que hacer pues nuestras participaciones con respeto, tener paciencia, todos podemos participar en caso de que lo requieran. Y pues a través del diálogo nosotros siempre estamos aprendiendo en todo momento. Para esta semana 2 tenemos solo las actividades integradoras que valen para el puntaje final, pero aún así vamos a tener otras actividades que no tenemos que dejar de lado. Entonces aquí tenemos la actividad, estamos teniendo es esta de la semana 2. Entonces vamos a darles puntuación a cada una de las actividades para que vean que poco a poco se va juntando la evaluación final o el promedio final. Igual que los otros días, de lunes a viernes es la evaluación que nosotros tenemos. Sábados y domingos ustedes pueden subir actividades, pero contemplen estos límites. Todavía me falta realizar algunas actividades, pero en el transcurso de hoy y mañana, pues obviamente las estaré terminando. Igualmente, repetirles que revisen las indicaciones punto por punto, que revisen la rúbrica para que vean cómo se va a estar evaluando y que reconozcan qué es lo que va, de manera objetiva se va a tomar en cuenta en cada una de sus actividades. Respondan con claridad. En este caso sí necesitamos argumentar en nuestras actividades integradoras de esta semana, entonces sí, traten de expresarse muy bien, de ser claros, de poner un punto de vista respecto a los temas, busquen información de fuentes confiables, atiendan a las indicaciones y como siempre la ortografía y la gramática importante y las reglas de etiqueta para que nuestra información sea más precisa y la comunicación también. Como les comentaba, estamos en la unidad 2, vamos a estar trabajando en esta semana la independencia y la revolución. Estos son temas un poco más, que manejamos con más claridad, a diferencia de los temas de la semana pasada, pero aún así, pues vamos a dar un repaso pequeño sobre los temas que tenemos en esta semana. Tenemos las dos actividades integradoras y las dos que tenemos acá, que también son complementarias, las actividades formativas. En estas actividades tenemos la actividad 3 y la actividad 4. Igual son documentos descargables. La actividad 3, sí, a ver aquí. Muy bien, ahorita lo vemos esos puntos. En la actividad 3, pues les va a pedir que describan los factores que son los que comentan ahorita, nacionales e internacionales. Van a hacer también un comparativo con imágenes, vienen que ustedes pongan a los personajes, entonces sí, y una descripción. Y en la tabla comparativa y al final un crucigrama. En la actividad número 4 vamos a hacer un mapa mental, una tabla comparativa y unas preguntas de argumentación, es lo que les decía al inicio. Tenemos que tomar en cuenta que son de argumentación y que pues tenemos que decir y justificar bien nuestras respuestas. En esta unidad, el objetivo es comprender los sucesos que dieron génesis al Estado mexicano contemporáneo, es decir, qué pasó después del virreinato para que llegáramos al momento en el que estamos ahora. Y pues a partir de la independencia y la revolución, cuáles fueron los factores que contribuyeron a la identidad nacional que tenemos en este momento. Pues vamos a ver desde ahora
lo que son la independencia, los orígenes, las etapas de la independencia y los protagonistas. Voy a explicarles de manera general algunos puntos para que les quede un poco más claro. Igual si tienen alguna duda, me lo pueden hacer saber. Pues para iniciar, pues nos habíamos quedado que llegan los españoles, estamos en territorio mexicano, en ese entonces lo nombran Nueva España, y pues ya con un virreinato consolidado, pero después de las reformas borbónicas, pues empieza una crisis española. ¿Por qué empieza esta crisis? Pues a través de varios factores. El primero, pues es, aquí vamos a la siguiente, perdón, empezamos con la crisis monárquica hispánica, es decir, en España empieza una crisis. ¿Cómo sucede esta crisis? Pues por muchos factores. Empiezan algunas luchas entre España y Francia, empiezan por territorios, por permisos, por algunos ataques, y posterior a la muerte de Luis XVI, pues empieza una guerra. Entonces, desde ahí se empieza a debilitar España. Ya estando en el poder Carlos IV, él estando como rey de España y teniendo a su lado a Manuel Godoy como primer ministro, pues empiezan a tratar de mantener el reinado, de tratar de cuidar que pues ahora sí estar en el poder, pero a diferencia de Fernando, el hijo de Carlos, pues él no estaba de acuerdo, él quería gobernar de otra manera y en algún momento se vuelca contra su padre con la ayuda de Napoleón. Entonces aquí ya entra la invasión napoleónica en España. Napoleón, como un francés, él empieza a hacer acuerdos con Manuel Godoy, él sí simpatizaba con él, lo veía que era alguien inteligente, entonces pues le empieza a pedir apoyo, pero estaba inconforme. Claro que sí, ahorita vamos a ver de las características del mapa mental. Entonces, ya posterior a esta pelea que tienen ellos, el hijo y el padre, pues al final hace un acuerdo Napoleón con Fernando y se vuelcan en contra de Carlos y toman el poder. Entonces, Napoleón, pues toma gran parte de España, nombra a sus hermanos como reyes de muchos espacios, de muchas tierras, y pues empieza un desgaste económico de Francia y España entre peleas. Entonces, estas son algunas de las causas. Vamos a ver qué pasa entonces ya dentro de la Nueva España o en la independencia, algunos antecedentes internos y externos. Recuerden revisar los recursos porque tienen mucha información referente a esto. Ya que tenemos pues algunas causas, ya estando externo, pues es esta parte de las peleas en lo que es España, que no es en realidad Nueva España. Hay una independencia que es en Estados Unidos que le da como ideas a los que viven en Nueva España, pues para hacer una revolución, igual ideas de la Revolución Francesa, que también fue reciente, entonces ellos también empiezan a tener estas ideas. Con la invasión napoleónica o de Napoleón, pues también empieza a haber mucho poder de Napoleón en España, pero descuida lo que es la parte de América. Y al final, pues empieza a haber una revolución de mucha gente que estaba en contra del reinado de Fernando, que había sustituido a su padre, entonces empiezan a haber muchos movimientos. Y ya en la parte interna, pues había mucha gente con descontento, principalmente criollos en lo que era Nueva España, que no tenían los mismos privilegios, entonces ellos querían realmente hacer un cambio porque aún con las reformas borbónicas, pues esto se vio todavía mucho más exagerado. Ellos se vieron más las diferencias entre indígenas, entre mestizos, entre criollos, y el poder seguía siendo de los que venían realmente de España, no de los nacidos aquí en Nueva España. Entonces, aquí es como empiezan estos antecedentes. Como les comento, vienen muchos recursos, revisen los videos y los PDFs que vienen como recursos de la semana. Ya, pues ya con estos antecedentes empieza ahora sí lo que es las etapas de la independencia y sus protagonistas. ¿Cómo inicia? Pues ya entre algunos personajes que aquí mencionamos, José Ortiz, Miguel Hidalgo, Allende, Juan Aldama, ellos hacían reuniones. Es importante mencionar a Josefa porque pues en su época una mujer pues era
algo complicado que formara parte de una revolución, pero ella desde su alcance logró hacer muchas cosas para que se diera esta lucha de independencia. En su casa hacían las reuniones en la que ellos estaban en desacuerdo, pero al final los traiciona el alcalde de ese momento, Ochoa, que estaba ahí en Querétaro. Sí, Arturo. Bueno, creo que no me escuchó Arturo, pero aquí seguimos y no se me olvida, al final vemos las dudas. Pues ya que empezamos con esta lucha, ellos ven que los traicionan, se adelantan y aunque no estaban preparados, aunque no tenían realmente un ejército, pues Miguel Hidalgo empieza a hacer pues ahora sí que una pelea, se levantan en armas y pues empiezan a atacar a quienes estaban a favor del virreinato. Ya llega en ese momento Calleja, que fue un realista, empieza una lucha entre insurgentes y realistas. Los realistas eran quienes apoyaban al virreinato y los insurgentes eran quienes estaban luchando por la independencia en contra del virreinato. Aquí se mencionan a otros, perdón, se mencionan a otros personajes como son José María Morelos y Pavón y entre otros, algunos venían de otros lugares, por ejemplo, Javier Mina, él venía de otro lugar, él ni siquiera estaba aquí, duró unos cuantos meses, lo invitó un fraile que escribía sobre esta revolución, le dice, pues vamos para que la veas, para que urgentes, se viene para acá, llega en abril y en noviembre lo matan. Pero él ya cuando había luchas, cuando capturan a Miguel Hidalgo, cuando se veía que ya estaba o que creían que ya la independencia no se iba a lograr, él nuevamente les da fuerzas para continuar. Y pues ya al final existen muchos sucesores de Miguel Hidalgo que le siguieron en la lucha por la independencia. Ya para consumar la independencia, al finalizar, pues lo que hacen es, pues ahora sí que tomar todos los, los acuerdos que tenían entre insurgentes y realistas, específicamente entre Guerrero y Iturbide. Guerrero era insurgente, Iturbide era realista, pero los dos querían el mismo objetivo, logran un acuerdo con el abrazo de Acatempan y pues de esta manera buscan ser independientes de la corona española y pues el triunfo se da cuando entra Iturbide a la Ciudad de México. Esto sucede en 1821. Ya posterior a esto, pues él regresa a Iturbide como un virrey o ya como presidente, como le pudiéramos llamar, y pues aún así existieron algunas profesas o conjuras que eran, o sea, aunque ellos ya habían ganado, había gente que todavía luchaba por el virrey y pues que hacía, trataba de hacer conspiraciones. Ya posterior a esto, pues se empieza a dar lo que es la fundación del Estado mexicano. El Estado mexicano ya se refiere más a lo que nosotros conocemos como un Estado, como un país. Este país se empieza a conformar, ellos empiezan a hacer algunos ajustes, empiezan a hacer reuniones, empiezan a formar un congreso, a conformar un congreso para hablar sobre lo que van a realizar y al final en 1824, a través de un acta constitutiva, crean, se podría decir, la primera constitución en la que ya determinan que México es independiente, es un país independiente y empiezan a tener, pues ahora sí que las características de un país libre. Pero pues esto no se dio de la noche a la mañana, poco a poco se fueron dando algunas intervenciones extranjeras, obviamente con estas fueron las intervenciones que se dieron, porque ellos tenían un beneficio de esta parte de México, porque era muy grande, el territorio era muy grande, entonces ellos buscaron la intervención y de esta manera pudieron conformar un congreso, una constitución. Posterior a esto, pues se vienen estas dos corrientes, liberalismo y conservadurismo,
Son dos corrientes que duraron gran parte del siglo de 1900 en delante y también hacia atrás. Ellos estuvieron, pues ahora sí que en pugna por ver cuál era el que iba a gobernar. Pues los liberales, ellos tiene que ver mucho con la religión, estaban fuera de la religión, no, lo veían como un culto libre, no querían que fuera algo como lo manejaba la corona española, a diferencia de los conservadores, que ellos sí buscaban esta parte de mantener, pues ahora sí que cerrada la parte mental y que querían mantener el poder como ellos lo conocían, no querían abrirse a nuevas formas de vida. Obviamente había mucha influencia todavía desde ese entonces, ya existía la globalización, porque ya existía mucha influencia de países europeos sobre lo que era España, o la Nueva España, que ahora ya se conformaba como una república independiente. Posteriormente se dio lo que era la República Restaurada. Ya aquí entra Benito Juárez con muchos acuerdos, llega con muchos logros hacia lo que era México. Él empezó siendo presidente, empezó secretario, fue subiendo de puesto hasta llegar a la presidencia y en la que pudo hacer muchos avances en todos los ámbitos, social, político y económico. Él pues le tocó vivir consecuencias todavía de la independencia, había crisis, había abandono de tierras, de minas, había muchos recursos agotados y pues él trató de enmendar esta parte con la ley Juárez y con las reformas en la que buscaba pues un estado laico, la formación de escuelas normales para la educación de la gente y pues fue mejorando, había paz social, fueron muchas mejoras, pero también le tocó vivir una crisis muy fuerte porque pues venía de peleas muy, muy recientes. Posterior a esto, pues ahora sí que viene lo que es el porfiriato. Porfirio Díaz, él igual no empezó luego llegando al poder, era un militar que fue ganando poco a poco fuerza, y pues él aquí en su dictadura, bueno, aunque empezó como un gobierno con elección popular, posteriormente se dio la dictadura, hubo grandes avances, esa época hubo grandes avances tecnológicos, hubo mucho avance en la educación, mucho avance en la cultura, como les decía, ya existía la globalización y mucho de lo más innovador en lo que era Europa, Francia, España, en esas regiones, Inglaterra, aunque ellos todavía estaban también saliendo de guerras, también había muchas cosas nuevas, entonces ellos empezaron a trabajar esta parte, pero también aquí en México. Sin embargo, existían muchas desigualdades sociales. ¿Por qué? Porque Porfirio Díaz, él le daba prioridad a quien le pudiera apoyar. Entonces, quien le apoyaba era la gente que tenía dinero, la gente de apellido, la gente que estaba acomodada y empezaron a haber muchas desigualdades sociales. Estas desigualdades pues se vieron reflejadas en huelgas, existieron muchas huelgas en minas porque mucha intervención extranjera, venían muchos extranjeros a México, estuvieron trabajando aquí en México, pues ahora sí que en las minas principalmente, explotándolas, pero no había derechos para los trabajadores. Entonces existieron huelgas como la huelga de Río Blanco, en la que fueron apoyados por varios políticos, y la huelga de Cananea, que al final tenían el mismo objetivo, que era que los trabajadores tuvieran, pues ahora sí que jornadas sanas física y mentalmente, que tuvieran un buen ingreso, que no los explotaran, que tuvieran prestaciones, etcétera. Entonces todas estas huelgas pues se volcaron en contra del porfiriato, de Porfirio Díaz, pero aún así él se siguió reeligiendo por elección popular, pero de la gente de la alta alcurnia o de la sociedad. También aquí pues ya tenemos a Madero, que él no estaba conforme con lo que estaba haciendo Porfirio Díaz al reelegirse, y en algún momento él anula la reelección que tiene al final
Porfirio Díaz y toma el poder, creando un partido antirreeleccionista en el que él queda al frente del gobierno. En pues él busca que no se vuelva a suscitar lo mismo que ya había pasado con Porfirio Díaz y crea el Plan de Ayala. El Plan de Ayala también es una contraparte, era una lucha constante de quienes quitaban a unos, luego quitaban a los otros. Entonces Emiliano Zapata lo que hace es el Plan de Ayala, en la que él no reconoce a Francisco I. Madero en el gobierno. Entonces se empieza a movilizar a mucha gente. Nosotros sabemos cuál era el objetivo de los zapatistas, sabemos que en la actualidad todavía se menciona un poco esto de los zapatistas, que ellos lo que buscaban era recuperar las tierras, asignarle a cada quien lo que le correspondía, y pues este era el objetivo. Pancho Villa igual busca ganar algunas peleas, apoyando en algunas ocasiones a Zapata, pero al final llegan a una convención de Aguascalientes. Esta convención igual buscaba ya quitando del poder a Madero y a Porfirio Díaz, y estando Huerta sobre el poder, que también fue violento al tomar este cargo, pues ellos también buscaban levantarse en armas contra él para dar igual un seguimiento a lo que buscaban los zapatistas. Posterior a esto, pues ya llega Carranza con demandas para los grupos revolucionarios, y pues al final se crea la Constitución de 1917, en la que todas estas demandas que los grupos revolucionarios buscaban se establecen por escrito y dan lugar ahora sí a la consolidación del Estado mexicano, que es lo que conocemos actualmente. Nosotros, aunque en la actualidad pues ya pasaron más de 100 años, nos regimos por esta Constitución con sus respectivos ajustes. Recuerdan que lo veíamos en las reformas borbónicas, pues también es lo mismo, o sea, se han estado actualizando, aunque sigue vigente. Sobre las dudas que tienen respecto a las actividades. A ver, voy a leer sus comentarios, veo que tienen algunas dudas. Ok, dice que la actividad les pide cuáles son los nacionales e internacionales que tienen que describir uno a uno. No es necesario describir uno a uno, puedes describir el contexto general de lo que sucedió. Además, déjenme que tengo aquí presentes las actividades para poderles orientar un poco más. En la actividad 3, como les decía en la primera parte, tenemos que argumentar, nos menciona que debemos, y se describe los factores nacionales e internacionales que influyeron para el inicio de la guerra de independencia. Lo que les comentaba yo al principio, hay factores nacionales e internacionales. Pues los nacionales son los factores internos y los internacionales los factores externos. Todo lo que fue fuera y lo que fue dentro ahora sí que de lo que implica la independencia, pues en la parte de Nueva España todavía. Viene la siguiente pregunta. ¿Cuántas características en la actividad 4 nos pide en el mapa mental? Recuerden que un mapa mental no está conformado solo por imágenes o solo por texto, es un complemento. Nosotros nos apoyamos de imágenes. Lo que sucede con los mapas mentales es que nosotros en una sola imagen podemos interpretar o tener contenido de mucha información. La imagen nos va a remontar a toda esa información que nosotros relacionamos con la imagen. Entonces, si yo les pongo una foto, por ejemplo, de este señor, pues ustedes van a saber quién fue Porfirio Díaz, que hubo una dictadura, que duró más de 30 años, que hubo mucho avance en la tecnología, que hubo mucho avance en la cultura. O sea, puede haber muchas ideas que les vengan a la mente solo con una imagen. Entonces, la imagen puede representar la idea principal, pero tú puedes complementar tu imagen con ideas secundarias. Entonces, ustedes consideren las que sean necesarias.
y como les había comentado, revisen bien la rúbrica de evaluación. Ay, lo siento, Cari, yo sé que la lluvia está con todo. Yo también temía que se me fuera la luz, pero al parecer no. Dice, sí, pero solo los nombramos, pero no los describimos uno a uno. Se pueden nombrar. Es que sí es importante describe, porque aquí sí dice describe los factores, no nada más dice en lista. Entonces, al momento de describir, sí tenemos que ahondar un poco más en nuestras preguntas, ¿sí? Tenemos que ahondar en la respuesta, más bien dicho, en la respuesta para que sea clara, o sea, no nada más decir, la guerra francesa, sí, pero la guerra francesa, ¿qué hizo para que se diera la independencia de México? Entonces sí tenemos que ahondar un poco más, tenemos que describir un poco, exactamente, para poder, ahora sí que dar un seguimiento a esto. ¿Hay alguna otra pregunta que tengan respecto a las actividades? Sí, adelante, Arturo. Voy a compartir las actividades para irnos punto por punto y me dicen si tienen alguna duda para responderlas. Nada más denme un momentito en lo que la puedo proyectar. Mientras, si alguien más tiene alguna otra duda, si ya recibí algunas actividades, todavía las pueden corregir. Ya saben que aunque ya la enviaron, tienen más intentos para subir su actividad y corregirla. ¿Alguna otra pregunta, chicos, chicas, jóvenes? Donde vi que también se les pudo dificultar un poco es en el crucigrama. Recuerden que ahí vienen en la parte de las frases o los enunciados para que lo puedan resolver. Entonces no se preocupen, ahí nada más hay que leer con calma, con claridad, y si vieron los recursos lo van a poder responder rápidamente. Ya estoy descargando el documento, denme un momento. Por si tienen alguna duda. Sí, es correcto. Yo, por ejemplo, si hoy te reviso tu actividad, la 3, mientras esté en la semana, todavía la puedes corregir. Si yo ya te puse no sé, un 8 y te doy la observación de que te hace falta agregar imágenes, que no respondiste una de las tablas, entonces todavía te va a dar la oportunidad de corregir. Yo les doy la oportunidad de que las puedan corregir de aquí hasta el domingo a las 11:55, que es cuando se cierra la plataforma. Sí la pueden corregir. Ok. De todas maneras, cuando les comparta la sesión, si surge aparte otra duda conforme vayan haciendo la actividad, me pueden hacer saber las dudas, ya sea por un correo o de preferencia por mensaje en la plataforma. Sí, adelante, Arturo, te estamos esperando. Es que levantes la mano, pero no se escucha. Activa tu micrófono, por favor. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Hola, muy bien, gracias. Antes de todo, pues quería preguntar sobre lo de la independencia. Faltó un personaje que creo que fue muy importante. No sé si existió o fue inventado, que le decían el Pípila, que fue un indígena importante para como mensajear en ese momento lo que pasaba, ¿no? Entre Hidalgo, bueno, en ese tiempo era Allende y algunos personajes, ¿no? Pero no sé si en verdad no lo mencionan ahí
o no es totalmente muy importante, ¿no? A ver, gracias por tu comentario, Arturo. Aquí, déjeme oportunidad de explicarles un poquito más a fondo. Existen dos tipos de historia, se puede llamar. Existe la historia que nos enseñan en los libros de educación, pero también existe la historia oculta. Recordemos que siempre debe haber mínimo dos versiones de la historia, el que gana y el que pierde. Y regularmente el que hace la historia es el que gana. Entonces, si nosotros vemos documentos, vemos cartas, regularmente son manejadas o fueron manejadas por quienes habían ganado o quienes tenían el poder. Entonces, ellos le dieron la interpretación que ellos creían conveniente o que les favorecía, obviamente. Pero aquí sí es importante, existe también esta parte de la historia en la que dice que muchos personajes fueron creados, incluso muchos dicen que, por ejemplo, Miguel Hidalgo fue un personaje creado que no existió porque no existe una evidencia tan tangible como de, no sé, la corregidora, porque pues ella estaba en documentos oficiales, fotografías de Miguel Hidalgo, muchos dicen que ni siquiera lucía así, pero pues también esta otra parte de la historia, es lo que tú comentabas. Hay que ver qué tanta importancia tiene y esto es lo interesante de la historia, que ustedes empiecen a analizar qué puede ser cierto, qué puede ser falso, a quién le convenía tal versión de la historia, o pues sí, o sea, tenemos que ver a quién beneficia esta historia. Pero sí, el Pipila se dice que en los documentos en los que se habla que no existe, que ellos buscaban era representar a todos los indígenas que participaron en la independencia, porque principalmente fueron indígenas los que estaban apoyando a Miguel Hidalgo y a todos ellos. Recordemos que muchos de ellos, Miguel Hidalgo era un cura, muchos de ellos también fueron antes sacerdotes o estuvieron dentro de la iglesia y posterior se volvieron militares y pues obviamente jalaban mucha gente o acarreaban a mucha gente y pues lograban convencerlos. Vamos al tema de la semana pasada, quienes eran los que realmente tenían contacto con los indígenas eran los que estaban en la parte de la religión. Ellos lo que buscaban era adentrarse para poder convertirlos. Recordemos que el objetivo, uno de los principales objetivos de los españoles al estar aquí ya conquistados, nosotros los mexicanos o la parte de Nueva España, era ahora sí que el cristianismo o la cristiandad, volver a todos cristianos, y entonces lo que hacían pues era involucrarse con la gente para de alguna manera empezarla a jalar. Entonces es lo mismo que sucedió acá en la independencia y pues fue por eso que ellos empezaron a tener más gente a cual jalar y esa es una de las historias que se dice que si él realmente no existe, lo que buscaban al momento de meterlo en la historia, de introducirlo en la historia, era esto, que se pudiera dar como pues ahora sí que el valor que merecían los indígenas en la lucha de independencia. Una otra duda respecto a las actividades a ver, aquí hay una que dice, en la actividad 3, en las acciones de lucha de cada integrante, parafraseamos textual o lo puedo... Aquí puede ser como ustedes lo deseen. Dejen que ya puedo compartir mi pantalla para que veamos. Vamos a ver las dos actividades y creo que ya empezaron a surgir un poco más de dudas. Entonces vamos a compartir pantalla. Aquí mucha actividad integradora que nos hablan las historias de la independencia. Está tardando un poquito en compartir, pero me dicen cuando ya la puedan ver. Listo. Sí, no se preocupen, ustedes externen sus dudas. Yo sé que es mucha información. De hecho, este bloque en específico tiene demasiada información. O sea, son dos guerras completamente diferentes, una va de la mano de la otra,
pero sí, yo sé que es mucha información para resumir todo en una sola actividad. Entonces vamos a empezar con la semblanza. En esta si se fijan, es lo que comentábamos hace un momento, que dice describe los factores, no dice enlista los factores. Entonces aquí sí tenemos que describir cada uno de los factores. Y no nos está pidiendo un punto de vista, sí podemos citar, pero recuerden poner la referencia y hacer la citación correcta. Ya en la semana pasada les compartí un recurso sobre cómo citar, viene muy breve y vienen con ejemplos muy específicos de cómo hacer la cita y cómo hacer la referencia. Si tú estás copiando textualmente, pues se pone entre comillas y te va a decir qué poner al final del texto que copiaste. Aquí posteriormente, pues ya viene esta que les comentaba, es como un comparativo de cada uno de los personajes, en qué etapa de la historia tuvieron, de la historia de la independencia, y cuáles acciones, cuáles fueron, que no fue uno, fueron varios. Entonces aquí sí me pueden enlistar sus acciones. Se fijan, pues vienen muchos sobre la independencia. Y pues cada uno tiene ahora sí que tuvo su punto clave en la independencia. En esta otra, pues tenemos que poner las características principales. A ver si se alcanza a ver, ustedes me dicen si lo logran distinguir. Dice, completa la tabla con base en la conformación entre liberales en la confrontación entre liberales y conservadores. Lo que yo les comentaba, unos tenían una ideología, los otros tenían otra, y cada uno buscaba algo, obviamente siempre por el bien común, pero no siempre por el bien común de todos, sino el bien común de un cierto grupo social. Entonces aquí viene también qué personajes fueron los principales, incluso de los que tenemos arriba, puede ser que algunos quepan en esta parte de los personajes principales y en que destacaron. Igual acá, cuáles fueron sus proyectos de nación. Recordemos que muchos de ellos contribuyeron a lo que es ahorita nuestro país como estado conformado, entonces es importante que lo señalen en esta parte. Y pues lo que les comentaba, el crucigrama. Hay que resolver el crucigrama de acuerdo a estos enunciados que vienen en la parte de abajo. La parte obviamente que van a poner, estamos hablando del espacio que tenemos en blanco. Esa es la parte que tenemos que poner en cada uno de los espacios. Ok, dice... muy bien, Arturo, que te vaya muy bien. Ya sabes que cualquier duda estamos al pendiente. Sí, muy bien. Entonces continuamos. Si no tienen otra duda respecto a esta actividad, ustedes me dicen si tienen alguna duda más en específico. Adelante, Arturo, te escucho. Pues yo le agradezco porque me mandó la información, ya ve que a mí se me borró todo, no sé qué hice, que apreté, se me borró todo la información, pues se le agradezco, ya la tengo, no tiene mucho que me llegó, porque aquí falla mucho, pero le agradezco a todos, les deseo bonita noche y nos estamos viendo. Nos vemos, muchas gracias, Arturo. Cualquier cosa, ya sabes, me puedes escribir ahí en el foro, en el foro Aprendiendo, o en el mensajero, o un correo. Cualquier Muchas forma que se gracias, les bonita noche a facilite. todos. Gusto en saludarlos. Adiós. Adiós. Vamos a ir con la siguiente actividad, para resolver dudas. Lo que les comentaba sobre el mapa mental, posiblemente se les puede generar dudas. Igual a ver si ahorita puedo compartirles algún ejemplo que tengo por aquí. Esta segunda actividad, pues ya estamos hablando de la
de la revolución. La primera es la independencia y esta es la revolución, si lo acordamos en un proceso histórico. Dice que vamos a hacer un mapa mental con las características políticas, económicas y sociales. Desde ahí nosotros ya podemos abrir las ramas de nuestro mapa. Recordemos que va del centro hacia afuera. En el centro nosotros ponemos las ideas principales y conforme vamos ramificando nuestro mapa, pues van las ideas secundarias, las terciarias y las complementarias. Ustedes van viendo en cuáles pueden poner imágenes que representen esta parte y pues con palabras podemos complementar, ¿sí? Y aquí lo que dice que se recomienda hacerlo en PowerPoint. Ahí hay algunos recursos. Yo regularmente los hago en PowerPoint porque me permite pegar imágenes y manipular muy rápido los textos. Entonces yo los puedo mover sin problema. Y ese a mí se me facilita mucho, pero igual hay muchísimas páginas de internet donde ustedes pueden encontrar recursos para realizar mapas mentales. ¿Aquí tienen alguna duda? Bueno, voy a continuar. Igual esto es lo que les comentaba, hay personajes importantes de la revolución, aquí también los vamos a retomar, aunque aquí no nos dice exactamente el personaje al inicio, pero sí en la segunda columna, entonces tenemos que ver quién fue el representante de este movimiento, de esta, pues sí, de este movimiento, de esta etapa, quién fue, cuál era su ideología, qué pensaba, cuál era su meta, o su objetivo al crear este movimiento y pues qué participación tuvo en la revolución. Y pues aquí es lo que les comentaba, sí tenemos que argumentar aquí en esta parte porque nos dice responde, profundiza en los temas y argumenta tu respuesta, es decir, ¿por qué? Parafraseamos sí, en el mapa mental lo que tenemos que hacer es ahora sí que resumir, o sea, cuando yo te leo un párrafo en un par de palabras, ¿qué leí sobre ese párrafo? Sí tenemos más bien que parafrasear, no tanto copiar de manera textual. Obviamente si son fechas o nombres, pues obviamente los vamos a copiar textualmente. Es importante eso también, si hay algún nombre de una persona, pues claro que puedes poner una imagen, por ejemplo. Si estamos hablando de un personaje, pues en lugar de poner el nombre, puedes poner una imagen. Y recuerden, en los dos trabajos, ustedes ya deben de poner sus fuentes de consulta y hacerlas con el formato APA. El formato APA nos ayuda a reconocer cada una de los autores que nosotros estamos tomando para la realización de nuestras actividades. Entonces, sí es importante que lo practiquemos. Yo estoy tratando de cada enlace que les comparto, algún recurso que les comparto, siempre busco poner las referencias o las bibliografías que normalmente le llamamos o las fuentes de consulta para que ustedes se enseñen a la vista también a que siempre es importante ponerlo en nuestras actividades. Y voy a regresar ya a la presentación. Ya para dar cierre. Si no tenemos otra pregunta, vamos a dar continuidad. ¿Vale? Muy bien, pues para dar conclusión a esta, no, pues de nada. Claro que sí, va a estar grabada y ya saben que pueden consultarme cualquier cosa. De los foros, recuerden participar en el foro, es muy enriquecedor, ahí vienen muchas preguntas, como la que nos hizo nuestro compañero Arturo, ahí podemos dialogar respecto a eso, si aquí les da un poquito de pena o están en algún espacio donde no pueden prender su micrófono, pues ahí pueden expresar, hacer un debate, porque yo sé que todos no tenemos la misma idea, entonces podemos generar un buen aprendizaje desde los foros. Entonces los invito a participar en los foros. De los recursos, pues hice la guía, recuerden que en la guía viene dividido cuáles recursos son para cada una de las actividades. Entonces, sí se lo recomiendo revisarla. Igual al final viene hasta mero abajo de todas las semanas, desde la semana 4 aparece contenido extendido. Viene todos los recursos que vas a ver en cada una de las semanas
Entonces, para que no estés descargando de uno por uno, ahí viene la información toda en conjunto. Entonces, si las pueden consultar, es una buena forma de descargar quienes no tienen acceso a internet todo el tiempo. Entonces, sí se les puede facilitar descargar el documento y de ahí consultar la información. Las entregas, pues ya les dije, estaré revisándolos. Son muchos estudiantes en este grupo, entonces me estoy tardando un poquito más, pero no se me desesperen, yo los estaré revisando sus entregas a la brevedad y conforme a los tiempos. Y les reitero, de preferencia envíenme por el mensajero de manera más inmediata en la que yo puedo contestar sus mensajes, porque ahí me aparece solo el mensaje, y en cambio si me mandan un correo, al correo me llegan todas las notificaciones de todas las entregas, de todas las participaciones. Entonces, imagínense todas las entregas que tengo, pues sí se me complica un poquito, trato de estarlo revisando de todas maneras diariamente, pero si me puede perder. Entonces, si es de preferencia por el mensajero, adelante. La grabación, pues espero que el internet me lo permita y poder continuar con la grabación, subir la grabación a tiempo, y les estaré compartiendo recursos. Vamos a trabajar algunos recursos que les van a servir para la semana 2. Son pues algunos diagramas para que se puedan apoyar. Y pues ya para dar cierre, sí les sugiero, si van a buscar fuentes alternativas, busquen en estas, la mayoría son resúmenes de universidades y vienen de fuentes confiables. Busquen si lo hacen desde el buscador de Chrome, ahí lo pueden buscar, ponen el nombre de la información o lo que están buscando y al final complementan con Cielo, Redalic, Dialnet o Scopus UNAM, y entonces ahí van a poder pues descargar información. En la mayoría son textos breves, pero son información muy precisa de lo que ustedes pueden estar buscando. Entonces sí les recomiendo revisar estos recursos. Incluso ustedes pueden buscar y ahí les van a venir por temas qué es lo que pueden consultar. Y pues les doy ahora sí que la despedida. Les agradezco estar en esta sesión. Estaré, como les comento, subiéndola en un momento, si me lo permite el internet, y les agradezco mucho que estén aquí. Quedo al pendiente de sus dudas, de sus recomendaciones, lo que sea, pues saben que lo pueden hacer. Entonces, yo quedo al pendiente, estaré subiendo la grabación en un momento más y pues les deseo una bonita noche. ¿Sale? No, gracias a ustedes.